Desde Pinochet en Chile y Somoza en Nicaragua, hasta el denominado proceso de reorganización nacional en Argentina o el régimen de Fidel Castro en Cuba, la América Ibérica ha estado rodeada de gobiernos más que controvertidos y violentos. En el caso de Brasil, una nación que es casi un continente en sí misma, vivió entre 1964 y 1985 una dictadura cívico-militar que, asumida luego de un periodo de inestabilidad, se destacaría en la región por asumir el control del país bajo las banderas del anticomunismo, la defensa de la seguridad nacional y la promoción del desarrollo nacional, cuyo garante más claro fueron las Fuerzas Armadas. Más de 20 años que fueron testigos tanto de crisis económicas como de un milagro económico brasilero, tanto de fuerte represión política como de proyectos de apertura democrática, tanto de excesos e intrigas como de grupos armados que buscaban la revolución socialista. Este periodo sigue siendo una gran incógnita a los ojos del público brasileño e hispanoamericano. Acompáñanos a conocer el día de hoy con detalle la historia de los 20 años de la dictadura militar de Brasil. Les habla Reinaldo Carrillo Vilches y para los que han preguntado cómo apoyar a la nueva enciclopedia, les traigo la noticia de que hemos creado un Patreon con documentales exclusivos sobre los temas más polémicos, con seminarios en vivo impartidos por nosotros y con varios beneficios más. Su apoyo es fundamental para mantener este proyecto con vida. Abajo pueden conseguir el enlace y en caso de que no tengan tarjeta internacional para el Patreon, les tenemos varias opciones de pago e igualmente van a ser incorporados a la comunidad. Allá los esperamos y sin más que agregar, empecemos con el video de hoy. Para hablar de la dictadura militar que gobernó a Brasil durante más de 20 años, primero debemos hablar de los precedentes históricos de aquel Brasil que configuraron el terreno para el surgimiento de aquel gobierno. Para el año 1945, Brasil vive el fin de otra dictadura, conocida popularmente como la dictadura del Estado Novo, que estuvo dirigida por el abogado y hábil político Getúlio Vargas, quien duró desde 1937 hasta 1945, siendo el jefe indiscutido de la nación brasileña. Durante el periodo del Estado Novo, o Era Vargas también llamado, Brasil rompe con la inestabilidad heredada de administraciones anteriores y da un importante salto adelante en su modernización, con la creación de sólidas bases económicas y gubernamentales para el fomento del desarrollo, así como la centralización del poder en el Brasil tradicionalmente federalista. Esto como un eje necesario, según aquellos gobernantes, para lograr una verdadera unidad nacional. Para estos años en Brasil también despegan grandes industrias que hoy son fundamentales en el país, como la petrolera, la siderúrgica y la energética. Se crean leyes en favor de los trabajadores y se invierte en gran cantidad de obras públicas. A la par de esto, el Estado Novo también estuvo caracterizado por una libertad de expresión limitada y la marcada persecución a la oposición política de Getúlio Vargas, la cual le exigía al mismo que permitiera, según ellos, una mayor apertura democrática. Esa postura aperturista y demócrata termina colando en altos miembros del ejército y algunos cercanos al propio Getúlio Vargas, quienes terminan por darle la espalda al hombre fuerte de la nación y orquestan un golpe de Estado el 29 de octubre de 1945. Tras este golpe, Getúlio Vargas decide renunciar pacíficamente y apartarse momentáneamente de la política, dando paso a que su anterior oposición política fuesen los nuevos directores de los destinos de la nación, con lo cual nace la llamada República Populista como periodo histórico en el Brasil. En dicho periodo, Brasil pasa a ser una república democrática, federal y presidencialista, marcada por la ampliación de libertades civiles y políticas, como el sufragio obligatorio para hombres y mujeres mayores de 18 años alfabetizados. También hay un crecimiento económico impulsado por el desarrollismo, una mayor expansión urbana, pero también una marcada inestabilidad política entre los actores políticos de aquel entonces.
El llamado sistema populista se caracterizará por tener como principales fuerzas políticas al getulismo, que eran los afectos al antiguo presidente Getúlio Vargas y que se habían conformado como un movimiento social, nacionalista y laborista agrupado en el Partido Laborista Brasileño y el Partido Socialdemocrático, aunque con diferencias en sus enfoques ideológicos, siendo el laborista más radical que el socialdemocrático. De igual forma, la principal coalición política va a ser la llamada Unión Democrática Nacional, de orientación liberal conservadora, además de otras fuerzas políticas como los comunistas, que sin mostrarse completamente alineados con el getulismo, van a ser un aliado circunstancial de este para obtener logros en materia sindical y del desarrollo a través de la participación estatal en la economía. Otros actores políticos claves son los sindicatos y los campesinos, que agrupados en organizaciones como las ligas campesinas vinculadas a la izquierda política, buscan la obtención de reivindicaciones laborales y la realización de una reforma agraria en medio de un proceso de industrialización y urbanización creciente que experimentaba Brasil. Estas políticas laborales y de reforma agraria no son bien recibidas por buena parte del empresariado y de sectores conservadores de la política nacional. Por último estaban las Fuerzas Armadas de Brasil, que desde la dictadura de Getúlio Vargas habían visto crecer su influencia y su poder, y pasan a tomar un papel más activo en los asuntos políticos tras una reevaluación de su doctrina, en la que se hace énfasis en el rol político de la Fuerza Armada, así como en el mantenimiento del orden interno y el apoyo al desarrollo de la nación. Esta visión se va materializando, por ejemplo, a través de la creación de la Escuela Superior de Guerra, creada en 1949, que va a formar a oficiales militares bajo una nueva doctrina conocida como la Doctrina de Seguridad Nacional. Enmarcada en el contexto de la Guerra Fría, esta doctrina tendría como precepto fundamental la defensa de la seguridad nacional en contra del comunismo representado tanto por potencias externas como la Unión Soviética, considerada como un enemigo existencial, como por los grupos políticos internos principalmente vinculados a la izquierda política, como el caso de comunistas, sindicatos y otras agrupaciones. Esta doctrina también va a estar muy alineada a los intereses de los Estados Unidos y se va a formar en estrecha cooperación con el Imperio del Norte, que en la escena mundial ya se había convertido en el gran hegemón económico y político del planeta. Aquella llamada República Populista va a tener, entre 1946 y 1964, 9 presidentes donde 8 van a ser civiles. Aunque de igual manera a lo largo de aquella República Populista se van a producir numerosas intervenciones en la política por parte de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, para 1951, Getúlio Vargas, un poco anciano pero con gran apoyo popular, logra volver a la presidencia varios años después de haber sido derrocado mediante elecciones democráticas. No obstante, al final de su mandato para 1954, las Fuerzas Armadas y el Partido Unión Democrática Nacional van conspirando activamente para realizar un golpe de Estado. Aunque este no termina por realizarse, pues Getúlio Vargas sucumbe ante la presión de sus contrincantes y termina por suicidarse a finales de agosto. El suicidio de Getúlio Vargas desconfigura momentáneamente la política y crea un clima de inestabilidad que se ve reflejado en la formación de 3 gobiernos provisionales entre agosto y enero de 1954, síntoma de la falta de actores políticos que garantizaran el orden y la unidad. Seguidamente de esto, a finales de 1955, se vive un fugaz incidente en el que facciones de las Fuerzas Armadas y oponentes del getulismo intentan impedir la toma de posesión del recién electo Juscelino Kubitschek y su vicepresidente João Goulart mediante un posible golpe de Estado. Sin embargo, no logran nuevamente este objetivo, pues el mariscal del ejército, Henrique Teixeira, interviene a favor de Kubitschek y logra que este se juramente el 31 de enero de 1956 para el próximo periodo que iba del 56 a 1961. El gobierno de Kubitschek va a ser uno mucho más estable políticamente, pues la nación continúa su proceso de modernización a través de la industrialización y la construcción de infraestructura, con la contrapartida de haber incrementado sustancialmente el déficit público del gobierno, así como se va creando una mayor inflación que intenta ser contenida infructuosamente.
dejando en este proceso un panorama económico complejo y difícil para los brasileños. Esta situación genera para 1960 que una parte de los brasileños descontentos con el rumbo que había tomado el país optaran por dar la victoria en elecciones a Jânio Quadros, un político populista opositor al getulismo que va a abanderar la lucha anticorrupción y un manejo más eficiente de las cuentas públicas para poder solucionar los problemas económicos sin afectar a la población. Mientras que por otra parte es reelecto como vicepresidente João Goulart, debido a la particularidad de que dichos cargos se votaban por separado, siendo este una figura mucho más cercana al ala izquierdista del getulismo y al sindicalismo. Pero el presidente Jânio Quadros no logra hacer frente satisfactoriamente a los crecientes problemas económicos de Brasil y renuncia precipitadamente apenas 7 meses después de haber empezado en agosto de 1961, lo cual da pie a una nueva lucha encarnizada por la sucesión presidencial. Tal como establecía la Constitución, el vicepresidente João Goulart debía asumir la presidencia del país. Sin embargo, esto se va a ver obstaculizado por presiones de las Fuerzas Armadas, quienes veían con escepticismo al considerarlo como un presunto instrumento de la izquierda para la instauración de una república sindicalista y la posterior adopción del comunismo en Brasil. João Goulart, quien se encontraba fuera del país en el momento de la renuncia del presidente Jânio Quadros, es combinado por los componentes militares del saliente gobierno de Quadros a que no regresara a Brasil por razones de seguridad nacional, más allá de que esa decisión no contaba con el apoyo unánime de la cúpula militar. En respuesta, el comandante del Tercer Ejército en Río Grande do Sul, José Machado López, se declara a favor de la toma de posesión del vicepresidente João Goulart, iniciando un breve pero intenso enfrentamiento militar que se conoció como la Batalla de la Legalidad. La rebelión estuvo encabezada por el gobernador de Río Grande do Sul y cuñado de João Goulart, llamado Leonel Brizola, quienes a través de una resistencia cívico-militar logran presionar al resto del estamento militar para que João Goulart tomara posesión. La controversia se termina zanjando mediante la adopción de un acuerdo político en el que los principales actores políticos de Brasil se comprometían a abandonar el sistema presidencialista para volver a un régimen parlamentarista. Así, el 7 de septiembre del 61, João Goulart toma posesión de la República, pero la crisis del llamado sistema populista apenas estaba por comenzar. Para el inicio de los años 60, Brasil era una nación en constante transformación gracias a la industrialización y una rápida urbanización que, a pesar de la inestabilidad política, avanzaba de forma constante entre los sucesivos gobiernos. Tal situación de pleno desarrollo, como le llamaban, sumadas a las tensiones políticas antes descritas, dan lugar a fuertes contradicciones sociales durante el gobierno de João Goulart. Las ciudades que por aquel entonces tenían un éxodo rural significativo se van convirtiendo en espacios de luchas sindicales y obreras cada vez más frecuentes. A esto se le suman reproches al gobierno por parte del campesinado sobre sus condiciones de vida, manifestándose a favor de la redistribución de tierras y de la creación de una reforma agraria impulsada por organizaciones como las ligas campesinas. El sindicalismo y los movimientos campesinos encuentran afinidades con el modelo populista de aquellos años, donde ideólogos cercanos al gobierno y dirigentes sindicales intentan fortalecer un modelo político basado en la colaboración del Estado, la clase obrera y la burguesía nacional. Por lo que estos grupos van a intentar promover reformas de diversa índole, una reforma urbana para permitir que los inquilinos pudiesen volverse propietarios de viviendas que rentaban, y otras reformas para ampliar derechos políticos, como el derecho al voto de los sectores analfabetos, así como otros rangos inferiores de los militares. Además de esto, se pretende durante estos años implementar medidas nacionalistas que contemplaban una intervención más amplia del Estado en la economía, con medidas como la nacionalización de múltiples industrias, controles a movimientos internacionales de capital y la expansión de la empresa estatal petrolera Petrobras.
Todas estas reformas, aunque algunas no se realizan o se realizan a medias, y aunque tenían una orientación más hacia la moderación del capitalismo antes que la instauración del socialismo, van generando igual un profundo desconcierto y malestar en las clases dirigentes que van oponiendo fuerte resistencia a estas reformas, incrementando todavía más la polarización. Por un lado, sectores en el seno de la población estudiantil universitaria, sindicatos, miembros de la Iglesia Católica, campesinos y sectores políticos ligados al antiguo getulismo y a la izquierda política apoyan esta agenda de reformas de corte socialista. Un apoyo que se intensifica mediante huelgas obreras y movilizaciones a fin de obtener aquellas demandas. Por otra parte, en respuesta a tales acciones, los dueños de las industrias, los grandes empresarios agrícolas, sectores militares adversos al entonces presidente Goulart y la Unión Democrática Nacional van promoviendo movilizaciones y el uso de propaganda para desacreditar al gobierno y a las reformas. Esto lleva finalmente a que se orqueste un golpe de Estado con apoyo de los Estados Unidos para poner fin al periodo que se llamó como República Populista. Bajo el influjo estadounidense y francés en la Escuela Superior de Guerra de Brasil, la doctrina de seguridad nacional había adquirido una visión radical del momento, que el Brasil de João Goulart estaba al borde de una guerra revolucionaria al estilo cubano y que se debían tomar las conducentes medidas para evitar un posible conflicto, o peor aún, según ellos, la instauración de un sistema socialista. Con figuras como el general Golbery Couto e Silva como principal técnico y organizador, se va articulando una alianza cívico-militar afín a dicha idea antirrevolucionaria y anticomunista. A esta conjura se le va sumando el apoyo civil de dos instituciones, el Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales y el Instituto Brasileño de Acción Democrática, que con apoyo de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida como la CIA, van esbozando un orden político anticomunista y van planeando acciones para derrocar a João Goulart. A medida que Goulart también en respuesta a toda esta situación se va radicalizando, actores de las instituciones militares y civiles antes mencionadas ven fortalecidas sus convicciones de que solo un movimiento armado podría poner fin al modelo populista y contener lo que a su juicio era el ascenso inminente del comunismo. En medio de este caos para 1963, Goulart abandona las severas limitaciones que tenía debido al sistema parlamentario acordado tras la crisis de hace 2 años y logra obtener mayores facultades y poderes para la toma de decisiones, retornando así al antiguo presidencialismo. Esto lo hace a través de un plebiscito y con estas nuevas facultades intenta combatir tanto los crecientes problemas políticos como los problemas económicos, tal como la inflación y la desaceleración de la economía. Pero su programa no logra prosperar y la radicalización política de João Goulart se hace notar a partir de mediados de 1963. En este mes presenta al Congreso una enmienda constitucional que le iba a permitir la expropiación de tierras, pero el Congreso la rechaza, lo que ocasiona que los movimientos campesinos empiecen a cometer acciones al margen de la ley, como la ocupación de tierras. João Goulart aprovecha el incremento de las huelgas y las movilizaciones para intentar imponer sus reformas pasando por encima del Congreso. No obstante, esto no sale como esperaba, ya que la oposición responde con contramarchas opositoras numerosas al tiempo que el uso de la propaganda y las operaciones en diversos ámbitos de la sociedad civil iban abonando el terreno para una eventual acción militar en contra del gobierno. A los conspiradores se le van sumando más partidarios, entre los que se va a incluir el propio jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Humberto de Alencar Castelo. Así finalmente, el 31 de marzo de 1964, un grupo de militares comandados por el general Olímpio Mourão Filho avanza desde Minas Gerais hasta Río de Janeiro y Brasilia con el fin de deponer al gobierno, produciendo una reacción en cadena en toda la nación. Con poca o nula resistencia, João Goulart finalmente es derrocado el 1 de abril y se exilia en Uruguay. Todo esto ocurre bajo la aprobación de los Estados Unidos, que incluso había preparado una operación militar conocida como Hermano Sam para apoyar a los golpistas en Brasil en caso de que la situación se complicara.
pero finalmente no fue necesaria dicha operación debido al súbito éxito de los complotados. Aunque la presidencia de la República de Brasil ahora va a pasar a manos del presidente del Congreso, llamado Ranieri Mazzilli, el poder real no va a estar en manos de los civiles, sino de los comandantes militares que se alzaron para, según ellos, devolverle el orden a Brasil. Finalizado con ello la República Populista, se abre paso a una larga dictadura militar que va a durar más de 20 años. Con el derrocamiento de João Goulart se abre un nuevo episodio en la historia de Brasil, siendo la primera vez que las Fuerzas Armadas encabezan directamente los destinos de la nación. En adición, hay que puntualizar que las Fuerzas Armadas en Brasil, lejos de ser un bloque homogéneo, en realidad estaban divididas en dos grandes facciones durante la dictadura. Los llamados legalistas o castelistas, que eran militares con mayor formación académica, más apegado al respeto de la institucionalidad y a una rápida redemocratización, cuyo representante principal era el general Castelo Branco. Y por otra parte estaba la línea dura, que eran menos moderados que los castelistas, más pragmáticos y más favorables a endurecer el régimen para combatir la subversión y el comunismo. Dichos grupos, unidos públicamente con la aparente misión de restaurar la democracia, librar al país de la corrupción y el comunismo, establecen una junta militar compuesta por el general Arthur de Costa e Silva, el teniente coronel Francisco de Assis Correia de Melo y el vicealmirante Augusto Rademacher. La Junta se encarga de iniciar el uso de los denominados actos institucionales. Estos eran decretos con fuerza de ley que permiten tomar decisiones sin la necesidad de ser aprobados por el Parlamento o por cualquier otra instancia civil o política, lo que les facilita a los militares afianzar su control, tomar las medidas que consideraran necesarias y combatir a cualquier disidencia política. El primero de estos actos, decretado el 9 de abril de 1964, mantiene formalmente la Constitución de Brasil de 1946, con algunos cambios y con el funcionamiento del Parlamento. Se permite al Ejecutivo aprobar leyes con mayor facilidad en caso de no ser aprobadas prontamente por el Poder Legislativo, además de que se allana la inmunidad parlamentaria, facultando a la Junta Militar a cesar, o mejor dicho, dar por terminados los mandatos y suspender derechos políticos por un plazo de 10 años. Estas eran medidas que afectaban principalmente a los partidarios del getulismo y a los sectores de izquierdas como el expresidente Goulart o a Leonel Brizola, entre muchos otros opositores políticos. A la par se inician procesos de saneamiento o de purgas en la administración pública, en el Poder Judicial y en las mismas Fuerzas Armadas. Además se empiezan a sentar las bases para los interrogatorios policíaco-militares para los responsables de, abro comillas, cometer delitos contra el Estado, el orden político-social o quienes se prestaran a cometer actos de guerra revolucionaria, cierro comillas. De esta forma se persigue a sectores disidentes en el campo, a sindicatos obreros y también a disidentes activistas dentro del estudiantado universitario. Además se contempla la elección de un nuevo presidente mediante votaciones indirectas en el Congreso, resultando así electo el general Castelo Branco el 15 de abril de 1964 para un periodo que debía concluir el 31 de enero del 66. Como líder de los castelistas o legalistas, Castelo Branco pretende dirigir una llamada democracia restringida, sin declarar abiertamente su carácter autoritario, al tiempo que se propone realizar reformas económicas en un Brasil azotado por la inflación debido al gasto público exacerbado en la llamada República Populista. El nuevo gobierno lanza así el llamado Programa de Acción Económica del Gobierno, bajo la dirección de los ministros Roberto Campos y Otávio Gouveia, quienes son sumamente influyentes en este periodo. El programa reduce el déficit del sector público, contrae el crédito privado y recorta salarios y derechos laborales. Adicionalmente, se reduce el gasto del Estado al tiempo que se reducen subsidios y se incrementa la recaudación fiscal. Esto permite ordenar las cuentas públicas, pero con un costo social significativo inicialmente. En adición a esto, también se reducen las rígidas normas comerciales, promoviendo una campaña de exportación de materias primas, productos agrícolas y bienes manufacturados, apoyados en la inversión extranjera que ingresa al país en esos años.
Como resultado de todo esto, se logra reducir la deuda pública y la inflación, y se va retomando el crecimiento económico que tenía Brasil en los años subsiguientes. Por esos años también se crea el Servicio Nacional de Información, el organismo represivo de inteligencia más poderoso del momento, que va a dar pie a un complejo entramado de organizaciones destinadas a fungir como aparatos antisubversivos de control social y en líneas generales para combatir a la izquierda y la disidencia brasileña. Bajo la dirección del general Golbery Couto e Silva, quien también va a ser el primer jefe del Servicio Nacional de Información, este organismo recaba información relativa a la seguridad nacional, la contrainformación y la información de actividades consideradas como subversivas, convirtiéndose este órgano en un centro de poder casi tan importante como la propia presidencia del país. Brasil, además, en materia de política exterior, se alinea y estrecha lazos todavía más fuertes con los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, siendo un socio clave para los intereses geopolíticos estadounidenses en esta región. Estos resultados alarman a los sectores más radicales de las Fuerzas Armadas, y presionado por los sectores de la línea dura de las Fuerzas Armadas, el presidente Castelo Brandt resuelve decretar un acto institucional en el que se establecía la elección del presidente y vicepresidente de la República a través de una votación de segundo grado en el Congreso de Brasil, como forma de fortalecer las competencias del Poder Ejecutivo sin oposición del Parlamento y como forma de asegurar el control del Ejecutivo Nacional. A su vez, en esta época quedan disueltos los partidos políticos, pues eran considerados una fuente de desorden que daba origen a crisis e inestabilidad política, permitiéndose únicamente la existencia de dos partidos: la Alianza Renovadora Nacional, conocido como Arena, que era el partido oficial, y el Movimiento Democrático Brasileño, que reunía a la oposición. Finalmente, en 1967, el régimen que controlaba en buena medida el Congreso, que había sido sometido a purgas desde 1964, logra que se apruebe una nueva constitución para Brasil. Ella daba mayores facultades al Ejecutivo, pero sin mantener la revocación de mandatos o la anulación de derechos políticos. Los castelistas son incapaces de conseguir a un sucesor en la presidencia y, en consecuencia, el Congreso termina por elegir como nuevo presidente de la República al general Arthur da Costa e Silva y como vicepresidente a un civil llamado Pedro Aleixo, quienes toman posesión en marzo de 1967. Arthur da Costa e Silva, a diferencia de su predecesor, es mucho mejor visto por la línea dura y por los nacionalistas dentro de las Fuerzas Armadas, que estaban insatisfechos con la política castelista por considerarla demasiado cercana a los intereses de los Estados Unidos y darle demasiadas concesiones al capital extranjero. Una vez en el poder, Costa e Silva emprende una política para relajar tensiones con la oposición y al mismo tiempo intenta emprender una política de acercamiento con los sindicatos para granjearse apoyos en dichos sectores. No obstante, los violentos acontecimientos de su breve administración entre 1967 y 1969, como vamos a ver, terminan por interrumpir dicha apertura que estaba empezando a darse. Con la llegada de Arthur da Costa e Silva a la presidencia desde 1966, la oposición a la dictadura se rearticula. Miembros del clero católico se enfrentan al gobierno y el movimiento estudiantil universitario continúa movilizándose. En el plano político, Carlos Lacerda, conocido por ser un referente en sectores liberal conservadores de la extinta Unión Democrática Nacional y conocido por haber apoyado inicialmente aquel golpe militar con la esperanza de que los militares terminaran por transferir el poder a los civiles, se va acercando a sus antiguos enemigos, tales como João Goulart y Kubitschek. Con ellos busca formar un frente amplio con la finalidad de reimpulsar una redemocratización y mayores derechos para sectores obreros. Llega el año 1968, un año convulso mundialmente por protestas juveniles del famoso Mayo francés que tienen su inicio en Francia. Brasil ve también un reavivamiento de movilizaciones originadas tras el asesinato de un estudiante en una modesta manifestación callejera en Río de Janeiro a manos de la policía militar.
Miembros de la iglesia, estudiantes universitarios y sectores de la clase media protestan pidiendo una apertura democrática a medida que la represión crece para junio de 1968. Además ocurren 2 huelgas agresivas en Belo Horizonte y Sao Paulo que terminan con la intervención de un sindicato y con un fuerte operativo militar para desocupar empresas que estaban tomadas por los trabajadores. Al hacerse cada vez más álgida la situación, sectores vinculados a la izquierda radical empiezan a verse inspirados a iniciar la lucha armada contra aquel régimen militar, inspirados por la Revolución Cubana y por la aparición regional de guerrillas en países como Guatemala, Colombia, Venezuela o Perú. Sin embargo, en Brasil, el Partido Comunista Brasileño se opone a aquella lucha armada, pero en 1967, una facción liderada por Carlos Marighella, un militante comunista de larga trayectoria, rompe con el Partido Comunista y forman la Alianza Nacional Liberadora, que decide dar el salto a la lucha guerrillera urbana. A estos grupos se suman la Acción Popular y otros grupos como la Vanguardia Popular Revolucionaria con fuerte presencia de militares afines a la izquierda, iniciando así un movimiento armado contra el gobierno. Sin embargo, estos esfuerzos sirven como pretexto perfecto para que los militares de la línea dura y radical afianzaran su postura. Aprovechándose de un discurso catalogado como violento y subversivo, el presidente Arthur Costa Silva ordena cerrar el Congreso, cuando dicho Congreso además se negaba a revocarle la inmunidad parlamentaria al diputado aparentemente subversivo. El presidente decreta en el proceso el acto institucional número 5, dando inicio a lo que se ha conocido como los Años del Plomo. Se abre aquí un nuevo ciclo de persecución a la disidencia y de purgas en sectores que van desde la propia administración pública hasta el profesorado universitario. Se establece una mayor censura de los medios de comunicación y la tortura vuelve a ser una táctica usada en el Brasil. En respuesta a estas acciones, los partidarios de la lucha armada llevan a cabo acciones como colocar artefactos explosivos en sedes diplomáticas, asaltos a bancos para reunir fondos, secuestros contra empresarios, así como secuestros contra funcionarios o diplomáticos, al igual que ataques contra unidades del ejército o de la policía. De esta forma se crean los llamados DOI-CODI, que en sus siglas significa Destacamentos de Operaciones de Información y del Centro de Operaciones de Defensa Interna. Estos órganos van a fungir como los principales teatros operativos del régimen para combatir a la lucha armada. Ahora bien, en contraste con esta tan tensa situación política, el gobierno militar y Brasil van a vivir sus mejores años en el terreno económico. Luego del plan de reformas, el ministro de Hacienda, Delfim Neto, va a fomentar el crecimiento económico facilitando la expansión crediticia, así como un conjunto de controles de precios que van a frenar la inflación para 1968. En ese mismo periodo ocurre una fuerte recuperación industrial, encabezada por la industria automotriz, la industria química y la industria de materiales eléctricos. La construcción civil se va a expandir gracias también a los préstamos del Banco Nacional de Vivienda. El país va a crecer a tasas elevadas en estos años, empezando lo que varios estudiosos han denominado como el milagro económico brasileño. Poco después de esto, entre mediados y finales de 1969, el presidente Arthur Costa Silva sufre una embolia que lo deja paralizado para luego morir ese mismo año. Su sucesor es electo por el Congreso, resultando electo nuevamente un militar, el general Emilio Garrastazu Medici, quien previamente se había desempeñado como jefe del Sistema Nacional de Información, el aparato policial y de inteligencia política del gobierno, y como vicepresidente se designa al ministro de Marina, Augusto Rademacher, para el periodo de 1969 a 1974. Esto inicia lo que ha sido descrito como un periodo más represivo y violento por parte del régimen militar. Los grupos armados de la izquierda, que al principio parecían una amenaza seria, ahora son aplacados hasta prácticamente desaparecer debido a la eficacia de los órganos militares y a la escasa adhesión popular y de las masas que tenían dichos actores armados. Con sus líderes aislados, encarcelados o eliminados,
quedaba únicamente un foco guerrillero rural cerca del río Araguaia, que termina siendo liquidado años más tarde, en 1975. Por otra parte, la oposición civil tampoco se salva de esta nueva política. La mejora en las condiciones económicas y un mayor control político hacen que el gobierno pueda ocupar nuevamente el Congreso sin problemas. Pero lo cierto es que dicha época no se limitaba únicamente al control político y la represión. En esta época Brasil avanza mucho también en materia de telecomunicaciones. Muchas viviendas ahora contaban con televisión y medios de comunicación como TV Globo, que entre otras cosas diseminan el discurso y la propaganda oficial del gobierno a nivel nacional. El lema era Brasil gran potencia, y muchos sectores de la población soñaban con ver el día en que Brasil se equiparara con Japón o con cualquier potencia mundial. Una meta que estaba planteada, según el programa oficial de gobierno, para el final del milenio. Este llamado milagro económico, que le va a dar al país altas tasas de crecimiento y una inflación relativamente baja si se compara a los años anteriores, se va a extender de 1969 a 1973, con un crecimiento anual promedio cercano a 11.2%. Según los estudiosos, este milagro económico se debería a diversos factores. Por un lado, la existencia de una situación económica global favorable, la incursión además en préstamos eficientes con el extranjero, la reducción equilibrada de los impuestos, el aumento de la inversión, así como el aumento de las oportunidades crediticias para la población. A esto se le va a sumar el incremento de las capacidades del fisco, es decir, del Estado, para aumentar la recaudación de impuestos, ayudando con ello a reducir problemas como la deuda pública que generaba inflación. Como toda política económica, según los estudiosos, también tenía sus puntos flacos. El modelo económico brasileño era excesivamente dependiente del sistema financiero y del comercio internacional, por lo que era muy susceptible a cualquier cambio en los mercados mundiales. A su vez, esta política económica, según los estudiosos, habría traído también un costo social, pues para facilitar la acumulación del capital y las inversiones, se fomentaron por un tiempo salarios bajos a través de aumentos salariales que estaban por debajo de la inflación, ocasionando que los ingresos de millones de trabajadores en los primeros años de la reforma fuesen insuficientes frente al costo de vida. De manera que el consumo personal y la expansión de la industria favoreció sobre todo a las clases medias y altas, pero según algunos de estos estudiosos, los salarios de las clases trabajadoras no habrían subido en la misma manera. Llega así el año 1973 y el presidente Medici no halla sucesor alguno, por lo que las Fuerzas Armadas y el Congreso optan por nombrar como reemplazo al general Ernesto Geisel para el periodo de 1974 a 1979. Geisel había ocupado mayormente cargos administrativos y tenía vinculaciones con la facción castelista de la dictadura, es decir, la facción legalista que era más moderada. Termina siendo electo por su capacidad de mando, experiencia administrativa y por ser hermano del ministro del Ejército, Orlando Geisel. Con la presidencia de Ernesto Geisel en Brasil, inicia ahora sí un lento proceso de apertura política. Por un lado, la facción de línea dura radical de la Fuerza Armada todavía conservaba mucho poder y todavía tenía gran influencia en la presidencia, en este caso en manos de Ernesto Geisel. Pero por otra parte, Ernesto Geisel quiere controlar este proceso de apertura para establecer una nueva democracia controlada en la que la oposición no llegase prontamente al menos al poder. Por aquel entonces, la transición en Brasil hacia una democracia electoral parlamentaria se veía cada vez más como un camino que inevitablemente iba a llegar, no solo por la mayor independencia que había ganado la oposición, así como los crecientes choques entre la Iglesia Católica y el gobierno, sino también por una situación paradójica en el seno del poder. Los órganos de represión y de control que durante años sirvieron para mantener a raya cualquier intento de desestabilización, lentamente también habían ganado bastante poder dentro del Ejecutivo, y eso iba a influir en la propia estructura de las Fuerzas Armadas, generando una situación de desorden jerárquico, por lo que algunos sectores militares empiezan a ser más partidarios de aplacar aquella facción radical, ablandar la represión
e impulsar la vuelta de los militares a funciones estrictamente profesionales. Mientras todo esto sucede, la oposición agrupada en el movimiento democrático brasileño logra importantes apoyos en las elecciones legislativas de 1974. El control político y la represión, aunque disminuida, seguía igual vigente por presiones de la facción radical, siendo un caso destacado el del periodista Vladimir Herzog, quien luego de comparecer como sospechoso de tener vínculos con los comunistas, termina siendo hallado muerto. La información pública es que se había ahorcado, pero la realidad es que fue brutalmente torturado y asesinado. El caso de Herzog crispa los ánimos en buena parte de la sociedad civil en Sao Paulo. Miembros de la clase media, la iglesia y sectores civiles se movilizan para protestar contra el gobierno y pedirle que cesaran ya las desapariciones y la represión sistemática contra la oposición. Hechos similares terminan por llevar al presidente Geisel a buscar como fuese frenar los casos de tortura, nombrando a funcionarios en estos organismos represivos que eran directamente afines a él, logrando con esto sí acabar con los casos de tortura, aunque no desde luego con la violencia política. Luego de las elecciones de 1974, se celebran comicios municipales en 1976. El gobierno brasileño, preocupado por un mal resultado, usa el ventajismo electoral limitando el acceso de los partidos políticos a radio y televisión, pero aún así el gobierno pierde frente a una oposición que alcanza a ganar más alcaldías y a obtener mayoría en las cámaras municipales en 59 de las 100 mayores ciudades del país. Luego, para 1977, el presidente Geisel lanza lo que se va a conocer como el Paquete de Abril, una serie de medidas que estaban destinadas, entre otras cosas, a impedir que la oposición obtuviese mayoría en el Senado mediante la elección indirecta de senadores, hasta el punto que se inician conversaciones entre el gobierno con la oposición y la iglesia para negociar la restauración de libertades civiles. El antiguo acto institucional número 5, el que había amparado durante años la etapa más represiva de la dictadura, deja de estar vigente. Las negociaciones logran una primera restauración de garantías individuales y de la búsqueda de independencia del Congreso. Posteriormente, ese mismo año, se celebran elecciones legislativas en las que la oposición, a través del movimiento democrático brasileño, obtiene muy buenos resultados, pese a no lograr la mayoría en ninguna de las cámaras, gracias a una coalición amplia que agrupaba a sectores contrarios a la dictadura militar. Otro aspecto muy relevante en estos años es que luego del milagro económico, Brasil empieza nuevamente a experimentar problemas económicos. A finales de 1973, todavía en el gobierno de Medici, tiene lugar la crisis mundial del petróleo, ocasionando que la economía brasileña, como dijimos, muy dependiente del mercado extranjero, que importaba más del 80% del petróleo para su consumo, se ve afectada por el incremento vertiginoso de su precio. No obstante, tal suceso no hace efecto inmediato. El gobierno de Ernesto Geisel presenta un segundo plan de desarrollo con el cual busca consumar la sustitución de importaciones con miras a suplir no solo los bienes de consumo, sino también garantizar insumos básicos para la industria de bienes de capital. Este plan de gobierno tenía una importante preocupación por el desarrollo y la independencia energética, por lo que se propone impulsar la investigación en materia petrolera, impulsar un programa nuclear e impulsar la construcción de centrales hidroeléctricas, siendo el ejemplo más destacado la central de Itaipú, construida gracias a un acuerdo entre Brasil y el Paraguay, llegando a ser la planta hidroeléctrica más grande del planeta cuando empezó su funcionamiento a partir de 1984. Para sostener su plan económico, el gobierno se endeuda significativamente para así impulsar una política industrial que mayormente es sostenida por empresas estatales, que reciben buena parte o la mayor parte de dicho financiamiento. Pese a algunos logros notables como el fortalecimiento de la industria petrolera, lo cierto es que dicho plan tendrá la debilidad mediante un sustancial endeudamiento, tanto externo como interno, triplicando vertiginosamente la deuda a finales de 1978, comparada a los 3 años atrás. Asimismo, todavía como consecuencia de aquella crisis financiera mundial de 1975, había todavía un incremento sustancial de las tasas de interés.
Eso hace cada vez más pesada la fórmula de desarrollo que tenía la dictadura militar, que también se ve afectada por casos de corrupción y despilfarro de recursos. La política de indexación salarial se hacía cada vez más restrictiva, incrementando el descontento de los asalariados urbanos y rurales. De esta forma, el sindicalismo y distintos grupos de trabajadores van ganando más fuerza e independencia para ejercer sus reclamos al gobierno. Destaca entre estos gremios sindicales el de la industria mecánico-metalúrgica de Sao Paulo, dirigido por un obrero de 33 años llamado Luiz Inácio Lula da Silva, que en el futuro se va a convertir en una figura política prominente y presidente de Brasil en 2 ocasiones. Volviendo a los hechos del régimen militar, los gremios inicialmente abogaban por aumentos salariales y por mejores condiciones de trabajo, pero prontamente inician nuevas huelgas y paros entre 1978 y 1979, logrando sumar a más de 3 millones de trabajadores, al tiempo que a las demandas laborales ahora le sumaban demandas políticas de mayores libertades y apertura democrática. Frente a este panorama tan complejo, ya tocaba el cambio de mando dentro de la presidencia. Para ello ocurre un pulso a lo interno de la cúpula militar, representando a la facción radical el ministro del Ejército Silvio Frota, que acusa al gobierno de ser muy blando con los subversivos, lo que ocasiona más bien su destitución. Y luego de este pulso, el presidente Geisel nombra como su sucesor al general João Batista Figueiredo, que era jefe del gabinete militar y jefe del Servicio Nacional de Información. Así que ahora el nuevo presidente, Batista Figueiredo, tiene la responsabilidad de enfrentar este panorama lleno de desafíos que acabamos de describir. Le toca el periodo de 1979 a 1985, siendo continuador de esa facción más aperturista y legalista dentro del ejército, pese a que, paradójicamente, venía de ser jefe del órgano de control y represión política del régimen. Su periodo se va a caracterizar fundamentalmente por 2 cosas: la ampliación de la apertura política y el agravamiento de la crisis económica. Como dijimos, en lo político, Figueiredo va a continuar con ese proceso de apertura que ya había iniciado su predecesor. En agosto de 1979, Figueiredo apoya una ley de amnistía con restricciones que le hace una importante concesión a la facción radical de la cúpula militar al incluir en el gobierno a los responsables de antiguas torturas, pero posibilitando al mismo tiempo la vuelta de exiliados y sobre todo la liberación de presos por razones políticas. En el ámbito económico, a fin de controlar los desórdenes en la economía, el gobierno opta por imponer restricciones al gasto público, pero pronto encuentra resistencia del empresariado y dentro del propio gobierno. Figueiredo trae de vuelta a Delfim Neto, conocido por ser el artífice del milagro económico de Brasil entre el año 69 y 1973, pero era un panorama diferente. El alza del petróleo junto a la consecuente alza de precios agravan los desequilibrios en las balanzas de pagos. Las tasas de interés no paran de subir y cada vez es más difícil para el Estado obtener nuevos préstamos al tiempo que los plazos de pago se ven reducidos. Brasil pronto se ve forzado a implementar una política recesiva a finales de 1980. No le queda otra opción que desacelerar la economía, así que se corta la inversión a muchas empresas estatales, se elevan las tasas de interés internas, se reduce la inversión privada y la emisión monetaria se ve reducida también para tratar de controlar la inflación. Ello ocasiona un escenario inédito entre el año 1981 y 83, pues la nación entra en recesión después de muchos años, sube el desempleo y la inflación aumenta, a lo que se añade la insolvencia del Estado para pagar todos sus compromisos, que se negaba a recurrir al Fondo Monetario Internacional, pero sin más aparentes opciones termina haciéndolo en febrero de 1983. A cambio de ayuda financiera, Brasil se compromete a pagar sus compromisos internacionales, aplicar difíciles ajustes que incluyen recortes de gastos y comprimir los ya decaídos salarios. Para 1984, luego de este periodo de austeridad, la economía consigue reactivarse tímidamente, impulsada por el crecimiento de las exportaciones. Pero aún así la inflación continúa subiendo y el escenario a principios del 85 era muy frágil, con desempleo, como dijimos, una gran deuda, inflación y un panorama incierto.
Esta complejidad también se ve a nivel político, pues el gobierno aprueba una nueva ley de partidos que extingue a los dos únicos partidos que existían, el partido oficialista Arena y el Movimiento Democrático Brasileño, en un intento por lavar su imagen, de modo que el partido de gobierno pasa a llamarse Partido Democrático Social, mientras que el Movimiento Democrático Brasileño se convertiría en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. La oposición a la dictadura, que antes había sido mucho más unida, ahora se va a dividir. Del sindicalismo urbano y rural, de sectores de la iglesia o de la clase media, va a salir el llamado Partido de los Trabajadores, con un perfil policlasista de izquierda socialdemócrata, que en los próximos años va a dar bastante de qué hablar, al igual que surgen otros partidos como el Partido Democrático Laborista. De manera que el cuadro social y político para ese año era completamente nuevo. Ahora había 3 candidatos para suceder a Figueiredo: el entonces vicepresidente Aureliano Chávez, el ministro del Interior, el coronel Mário Andreasa, y Paulo Maluf, que había sido alcalde y gobernador de Sao Paulo por votación indirecta. Luego de un complejo juego político de alianzas y negociaciones, la alianza opositora termina por lanzar como candidato a Tancredo Neves y como vicepresidente a José Sarney, quien no generaba demasiada confianza porque había tenido una larga trayectoria en el partido de gobierno. Pese al carácter indirecto de las elecciones, el candidato Tancredo Neves aparece en televisión y mitines y va cosechando gran prestigio en el país, capitalizando la presión popular por la apertura democrática. El candidato Maluf, por su parte, intenta ganarse a los electores del colegio electoral, pero falla en su cometido. Para enero de 1985, Tancredo Neves y José Sarney obtienen una victoria decisiva en el colegio electoral, utilizando caminos intrincados en los que negociaron con elementos internos del régimen militar y sirviéndose del mismo sistema electoral que había sido instaurado por la cúpula militar. La oposición llega así, finalmente, después de mucho tiempo, a la presidencia de la República. Pero cabe decir que la transición a un régimen democrático parlamentario electoral no terminaba con la elección de Tancredo Neves, pues su llegada a la presidencia no significaba un desplazamiento de los elementos de la junta militar que todavía sostenían de facto el poder. A esto se le suma otro importante imprevisto: la toma de posesión del nuevo presidente, que debía realizarse el 15 de marzo de 1985, no tuvo lugar, pues Tancredo Neves, que había viajado previamente al extranjero, es internado de emergencia en un hospital en Brasilia, quedando incapacitado para tomar el cargo, por lo que el vicepresidente José Sarney es quien asume el cargo de presidente para el periodo del 85 a 1990. Esto siembra sospechas y dudas, pues Sarney provenía, como dijimos, del partido oficialista, y hay quienes dudaban que de verdad fuese afín a una verdadera democratización y apertura liberal. No obstante, la gestión de Sarney llega a enfocarse en múltiples problemas que tenía la sociedad en aquel entonces, y con sus acciones va demostrando un desmantelamiento de aquel régimen militar. En primer lugar, apoya la revocación de las viejas leyes heredadas de la dictadura militar que restringían libertades civiles, al igual que convoca a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual Sarney convoca para elaborar una nueva constitución. Aún así, como dijimos, Sarney mantiene algunos vínculos con el antiguo sistema. El Servicio Nacional de Información, el icónico aparato de inteligencia del régimen, continúa en funciones y se le siguen asignando recursos. Aún así, para mayo del 85 ocurre otro hito en este cambio de sistema, pues se legalizan las elecciones directas para la presidencia de la República, que por mucho tiempo habían sido indirectas. Al mismo tiempo se aprueba el derecho al voto para los analfabetos, junto a otro hito en el camino a esta democracia de partidos, que es la definitiva legalización de todos los partidos políticos, incluyendo a los comunistas, que aún así estaban en franco declive para la época. Volviendo a la Asamblea Constituyente, las elecciones se realizan en noviembre del 86, al mismo tiempo que se hacen comicios para escoger parlamentarios y gobernadores. A medida que avanza esta apertura política, la situación en materia social y económica no es la más favorable. No obstante, las medidas más duras de ajuste ya habían sido tomadas en el gobierno de Figueiredo,
por lo que con Sarney la economía va creciendo, la balanza comercial es más favorable y se va mejorando la situación de la deuda. Pero el problema de la inflación y los altos niveles de endeudamiento aún persistían, lo cual incluso lleva a la nación brasileña a declarar una moratoria en la deuda en febrero de 1987, lo que significaba la suspensión temporal del pago de los intereses de la deuda externa, lo que genera una fuerte atmósfera de incertidumbre, de decepción y de desconfianza de parte de los principales actores económicos y el rumbo de Brasil. Pese a ello, Sarney y su partido, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, van a salir bien parados en las elecciones de finales del 86, consiguiendo una mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Inician así las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente en febrero de 1987, con la atención de los principales sectores políticos y sociales en la redacción de esta Constitución, de la que se esperaba mayores derechos ciudadanos, nuevas instituciones distintas al régimen militar y además que se solventaran los problemas sociales y económicos que eran el principal clamor de la mayoría. Finalmente es promulgada una nueva constitución en octubre de 1988, la cual incorporaba una serie de novedosos derechos sociales, económicos y políticos en el Brasil. Entre otras cosas, la Constitución brasileña de ese año establece formalmente la democracia electoral de partidos en el país, con una declaración de derechos y garantías fundamentales para todos los ciudadanos. Se reconocen ampliamente varios derechos sociales, culturales, incluyendo de salud, educación y vivienda. Se prohíbe expresamente la censura mediática y se garantiza el pleno respeto a la libertad de expresión, al menos en la Carta Magna. Esta Constitución también establece por primera vez la igualdad sin discriminación por raza, género, religión o condición social. Crea un sistema federal con mayor autonomía para los estados y municipios y se plantea una mayor regulación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, como además independientes entre sí. Además, se fortalece lo que ha sido un principio para los sistemas dominantes hasta el momento, que es el derecho al voto universal, secreto y obligatorio para todos los ciudadanos. Aunque ya estaba en proceso de transición y desmantelamiento buena parte del antiguo régimen militar, es esta Constitución la que es vista como el fin formal de los últimos vestigios de la dictadura militar, siendo la culminación de un proceso de apertura política que duró alrededor de 13 años. Este proceso además se da en un contexto regional más amplio, en el que las dictaduras militares van llegando a su fin y las democracias electorales de partido van convirtiéndose en el sistema hegemónico. En los siguientes años Brasil entra a una nueva etapa, buscando consolidar su nueva democracia parlamentaria de partidos, que quedará de parte de los brasileños juzgar sus resultados hasta el día de hoy. Aunque aquel régimen militar parece haber quedado bien atrás en la historia brasilera, con sus luces y sombras dentro de una situación más que compleja, el Brasil de hoy sigue viviendo su influjo y su historia quedó inevitablemente marcada por aquel periodo. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo que nos dan un gran apoyo dejando sus comentarios, dándole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el video con todos sus conocidos y dándole a la campana para activar las notificaciones. Les habló Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia. Como siempre les agradecemos por todo su apoyo y muchas bendiciones para todos.